Oyentes, amigos y hermanos en Cristo, hoy vamos a continuar nuestra meditación en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de Felipe el Evangelista. Y vamos a leer una vez más los primeros 14 versículos de este capítulo. Capítulo 8, verso primero dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Que el Señor bendiga su buena palabra. Hay un texto entre las bienaventuranzas en Mateo el capítulo 5, verso 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución. Y el verso 1 que hemos leído en el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y estaba notando que en este relato una palabra que surge 7 veces de una manera o de una forma destacada en la porción bíblica que hemos leído, nos va a ayudar a comprender mejor el pasaje íntegro. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra gran o grandes. Entonces notemos 7 cosas grandes en la porción que hemos leído hoy. Versículo primero: una gran persecución. Saulo de Tarso era el jefe visible de esta persecución, que significó para los creyentes mucho sufrimiento y muchas lágrimas, como así también pérdidas de vidas y bienes. Salvo los apóstoles,
todos fueron esparcidos. Y una vez más, el mal aparente, el daño que Satanás infringía a la iglesia por medio de Saulo de Tarso y sus correligionarios, resultó en bien para los que oyeron de labios de los esparcidos el Evangelio. Porque dice en el verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Escapaban de la persecución, pero iban sembrando la simiente de la vida, el Evangelio maravilloso y bendito del Señor. Últimamente la Iglesia en la mayor parte de los países del planeta no sufre persecución, aunque no deja de haber países donde los creyentes por su fe son martirizados, son asesinados, son encarcelados, son flagelados físicamente. ¿Cómo deberíamos estar en guardia, orar al Señor? Y los que tenemos en nuestros países una libertad de sembrar la palabra, de reunirnos, de alabar a Dios, deberíamos darle gracias al Señor. Aunque a veces, más de una vez, yo he pensado que una persecución sería un filtro, una zaranda para probar a los verdaderos de aquellos que solo son profesantes y con su comportamiento están como si estuvieran en un club de diversión en la iglesia. ¿Qué persecución sufrieron aquellos cristianos de Jerusalén? En el versículo 2 tenemos que los piadosos hombres que enterraron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, hicieron gran llanto. No cabe duda que la muerte de cualquier redimido o de cualquier persona causa lágrimas, trae tristeza. Aunque bien sabemos los creyentes dónde van los que son de Cristo, sabemos que van a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, que descansan ya de sus trabajos, de sus labores, de sus angustias, de sus penas, y entran en el gozo del Señor. Sabemos, pero en la casa queda un vacío. Hay una silla que ya no será ocupada. Hay una voz que ya no será escuchada en la familia. Y nuestro corazón se apretuja y nuestra garganta se hace un nudo frente a esto. Hubo un llanto grande por la manera como asesinaron a uno de los grandes siervos del Señor. La muerte de Esteban. Esa muerte causó intenso pesar en la iglesia. ¿Por qué? Porque su vida, sus palabras, su testimonio dejaba un vacío. ¿Por qué digo su vida, su testimonio? En el capítulo 6, en el versículo 8, leemos, y Esteban lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y cuando le discutían, le resistían, dice el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En su muerte, este hombre, este siervo fiel, había reflejado a su Señor con tanta fidelidad, que ahora había sido el primero en seguirle por la senda, como dice en Hebreos 12:4, hasta la sangre. Siguió a su Señor hasta la sangre, hasta que derramó su sangre por su fidelidad a Cristo, dando su vida en testimonio fiel. Su visión del Señor en gloria es uno de los detalles más preciosos, más gloriosos del libro de los Hechos de los Apóstoles.
y la culminación de su carrera. ¿Cuál fue esa visión? Nosotros lo leemos en el capítulo 7, versos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué visión! Es uno de los casos maravillosos que nos dé el Señor el privilegio de morir así, ya saboreando el resplandor de esa gloria de su presencia. En el versículo 7 hemos leído que muchos espíritus inmundos salían de las personas dando grandes voces. Yo estaba pensando el espectáculo que debieron ofrecer las personas poseídas por espíritus inmundos al ser sanados por el poder de Dios que les libertaba. Seguro debió revelar a los espectadores las maravillas de Dios, como dice en el caso de Lucas 9, el capítulo 9 de Lucas, verso 38. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios, de las maravillas que Dios hacía. Las grandes voces, por lo general, son el resultado de personas que están poseídas y no por el Espíritu Santo. Tenemos que tener discernimiento porque muchos espíritus han salido por el mundo, los cuales no son de Dios. En el verso 8 tenemos: así que había gran gozo en aquella ciudad. Claro, donde llega el Evangelio, las buenas nuevas, llega el gozo. Dice en el capítulo 16 de los Hechos, verso 34, donde se relata la conversión del carcelero de Filipo. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda la familia se regocijó. ¿Por qué? Es que donde llega el Evangelio, donde las buenas nuevas de Dios llega, siempre habrá gozo. Hogares donde hay distanciamiento, donde hay separación, no hay una relación de una comunión, una relación y comunión social entre el esposo y la esposa y los hijos. Llega el Evangelio, cambia las vidas y se llenan de gozo, llega el gozo y vuelve de nuevo ese hogar a ser un pedacito del cielo. ¿Es tu hogar así, hermano? Un pedacito del cielo. ¿Se respira en tu hogar, en tu familia, aire del cielo? Se ve aquí el gozo de un despertamiento espiritual en Samaria. En el versículo 9 dice la última parte que este Simón el mago se hacía pasar por algún grande.
Simón, el mago, era un embaucador. Se había fingido ser algún grande. Pero sabe, la verdadera grandeza proviene de Dios. Y el hombre, en su jactancia atrevida y en sus propósitos mezquinos, a veces logra un éxito momentáneo, efímero. Allí, en Samaria, todo va bien mientras la gente de Samaria no conoce algo mejor. Pero al llegar allí Felipe con la palabra de Dios, con el Evangelio, ha llegado algo mejor. Llega el Evangelio y Simón queda desplazado a segundo término. Sí, nosotros notamos en los niños, a veces están jugando con tierra y les ofrecemos una galleta, alguna cosa, echan lo que no sirve y se aferran a lo bueno. Eso ha ocurrido con nosotros los que hemos conocido al Señor. Hemos dejado lo que no sirve. Seguíamos antes viviendo en lo que no sirve, porque no conocíamos nada mejor, hasta que llegó el Evangelio, la buena noticia. Llegó la noticia de un Salvador que ama y que perdona. Y entonces dejamos lo que nos sirve y aceptamos lo mejor. En el versículo 10 dice que desde el más pequeño hasta el más grande decían por Simón: este es el gran poder de Dios. Es que este hombre había usado la prestidigitación, las artes mágicas, embelezando a su auditorio. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el pueblo pasó de las tinieblas del oscurantismo y de la mera credulidad en la magia al conocimiento del glorioso poder del Evangelio. Así es, somos meros crédulos en supercherías, en brujerías, en magias, hasta que el Señor nos da la luz. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Y salimos de la oscuridad al conocimiento glorioso del poder del Evangelio. Salimos del engaño de la seducción personal a la luz gloriosa de Cristo. Hubo de inmediato un poder que transformó las vidas y los corazones. Era el poder de Dios en operación y demostración. Cuando en Egipto Aarón golpeó su vara, en Éxodo 8:9, estaban las plagas produciéndose. Se produjo la tercera plaga cuando Aarón, el hermano de Moisés, golpeó su vara. Era la plaga de los piojos. Los hechiceros quisieron hacer lo propio y no pudieron. Y entonces le dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Léalo en Éxodo 8:19. Dedo de Dios es este. La brujería, la superchería, el engaño, el oscurantismo tiene sus limitaciones, tiene su poder y su influencia relativa, hasta que Cristo nos libra, nos salva. Cristo nos saca de las tinieblas a la luz. Y entonces nos damos cuenta que el dedo de Dios es más fuerte que el poder de Satanás. Y en el versículo 13 dice que Felipe hacía señales y grandes milagros. Ahí está por séptima vez la palabra grande, grandes milagros. El mismo Simón, llevado del entusiasmo general, hizo una profesión de fe y hasta se bautizó. Pero las horas o días revelaron luego cuán fácil es demostrar profesión y no experimentar conversión a Cristo. El secreto era que su corazón no era recto
delante de Dios. ¿Cuántas personas las hemos visto con lágrimas hacer profesión de fe, entusiasmados un momento al escuchar la palabra, sintieron el halo maravilloso del poder y la influencia de la palabra, pero sus corazones permanecieron indómitos, duros, no aflojaron, no cedieron, no le dieron paso a la presencia de Cristo por dentro. Cada uno revise, cada uno pruébese si está en la fe. Qué triste sería descubrir que es un profesante a la hora de la muerte. Asegúrese que usted se ha convertido de corazón al Señor. Asegurémonos que somos de Cristo y entonces nuestra vida, nuestro ministerio será útil y estará en las manos del Señor para honrarle, para glorificarle, y el Señor nos usará para hacer el bien a los demás. Vamos a continuar con Felipe el Evangelista.